continuar con nuestra serie que hemos estado. Ya este es el tema número 5. La semana pasada fue la número 4, hermano. Es que el hermano me dijo, es la 5. No, así es que esta es la número 5. La semana pasada les prediqué la número 4. Y hoy vamos a la número 5 de esa serie, un enemigo llamado Diablo. Y el tema de esta mañana es Satanás, creador de trampas. Él es mentiroso, él es asesino, pero también él es tramposo. Él es tramposo, él hace trampas. Vamos a 2 Corintios capítulo 4, verso 3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea, si lo ocultamos, si nosotros callamos, si nosotros lo escondemos, entre los que se pierden está encubierto. Si no resplandece en nosotros, menos a ellos. El 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén, hermanos. El cual es la imagen de Dios. Así es que el tema en esta mañana es Satanás, creador de trampas. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana. Nos has permitido adorarte, bendecirte. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por todas las cosas buenas que tú nos das. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra en esta mañana, Señor, hable a nuestros corazones, hable a nuestras mentes, a nuestra alma, Señor, y que podamos salir bendecidos, fortalecidos, animados, y que podamos, Señor amado, conocerte cada vez más a ti, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, mi Dios, amén. Amén y amén. Tome su asiento, mi hermano. Así es que la Biblia nos habla de cómo es Dios, pero también la Biblia, Dios en su bondad nos deja saber cómo es Satanás, cómo es el diablo, cómo es él, cómo trabaja, cómo opera, cómo él, hermano, tiene esa lucha en contra del cristianismo, en contra de la iglesia, en contra del humano. Así es que, repito, Satanás no descansa. El diablo no descansa. Nosotros, dice la escritura, que nosotros flaqueamos y decaemos, nos cansamos, pero el enemigo no se cansa. Él no descansa. Sus demonios no duermen. Su obra es imparable. La lucha contra él es a muerte, hermano. La diferencia es que Cristo ya lo despojó del derecho del dominio que tenía sobre nosotros, y ahora nosotros, hermanos, debemos de vivir para Cristo. Pero, aunque le suene raro, hermano, no toda la gente que va a la iglesia vive para Cristo. Yo no estoy hablando del mundo, no estoy hablando del inconverso. El impío vive para sus deleites personales, pero lamentablemente no toda la gente que va a la iglesia vive para Cristo, y eso es una tragedia, hermanos, porque es ahí, en ese espacio donde los cristianos dejan de vivir para el Señor. Ese espacio es el que Satanás aprovecha para hacer su maldad y para poner trampas dañinas. El mundo está, dice la Biblia, 1 Juan 5:19, que el mundo está bajo el maligno. Note eso, el mundo está bajo el maligno. Así es que hemos hablado, en la mañana en la clase hemos hablado mucho acerca de por qué el mundo, por qué el compadre, el amigo, el pariente, la familia, los compañeros de trabajo, ¿por qué están tan duros? ¿Por qué son tan duros? Porque ellos están bajo el maligno. ¿Cuántos están aquí, hermanos? El mundo está bajo el maligno. Quiere decir que la influencia de Satanás sobre ellos es directa y plena. Libre. Satanás hace con el mundo lo que quiere porque, hermano, está bajo su dominio y su manipulación. Pero el cristiano, hermano, es uno de sus principales enemigos. Por eso nos odia Satanás, porque nosotros advertimos al perdido que vengan a Cristo. Así es que, hermano, por lo tanto, el enemigo nos odia, y entre menos eficaz dar a entender así, Satanás no quiere que tú hables.
Satanás no quiere que tú brilles. Satanás no quiere que tú hagas una representación fidedigna de Cristo. ¿Por qué? Porque tú estropeas con tu vida, si vives para Cristo, con tu vida estropeas la obra de Satanás. Con tu vida tú, hermano, simple y sencillamente la luz, porque dice la Biblia, hermano, que nosotros, ¿verdad?, debemos de ser como esa lámpara que se pone, ¿dónde se pone? Arriba. Imagínense esta lamparita acá abajo. ¿Me ayudará de algo? Tiene que estar acá, así, de la misma forma. Si tú estás acá abajo, no ayudas a mucho, no ayudas a nada. No ayudas a nada, no brindas mucha ayuda al evangelio, al reino de Cristo. Pero cuando tú brillas como Cristo, como el Señor, tú eres eficaz, y eso el enemigo lo sabe. Satanás sabe. Cuando estás ahí en medio de todo el mundo, cállate, no digas nada, se van a burlar de ti. Se van a reír de ti. No digas nada, te van a atacar. No, qué vergüenza vas a pasar. Y el enemigo empieza a trabajar para que no brilles. Así es que vemos, hermano, en esta segunda parte, o en esta parte que voy a hablar en esta mañana, esta lucha de Satanás poniendo trampas y buscando la manera que nos hagamos ineficaces, obsoletos, inactivos, perezosos, y todo lo que sea posible para que fallemos en nuestra vida de servicio a Cristo y al prójimo. Esa es la obra de Satanás. Eso es lo que el diablo quiere, que seas una persona, hermano, ineficaz, un cristiano ineficaz. Él desea eso. Esa es su lucha, esa es su meta. Y para eso lo quiere lograr a través de trampas. Trampas que te afecten como cristiano, como hijo de Dios. Así es que es importante, hermano, que nosotros, porque somos ovejas de Cristo, ¿no? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen. Pero Satanás también lucha para que tú, hermano, seas una oveja desobediente, seas una oveja rebelde. ¿O no hay ovejas desobedientes y rebeldes? Muchas, hermano. Hay muchas ovejas desobedientes y rebeldes que el león anda, el diablo anda como león buscando a quien devorar. Entonces el enemigo busca eso. Él no va a perder la oportunidad. Entiende lo que te digo. El cristianismo fracasa cuando se aparta del Señor, cuando se aparta del rebaño, cuando se aparta del cuidado, hermano, del Señor, cuando el cristiano se aleja. Porque hay gente que dice, no, es que yo todas las mañanas me encomiendo a Dios, pero cuando vas con tus amigos, cuando vas con tu familia, cuando vas al mundo, se te olvida que Cristo está contigo, y en vez de comportarte como un hijo de Dios, empiezas a caer, hermano, en la forma de vida de como ellos son. Entonces no creas que estás bajo la protección de Dios cuando te encomiendas a Dios, pero te comportas como un hijo del diablo. Eso no funciona con el Señor. Eso no funciona en ningún aspecto. Para que nosotros podamos vivir bajo la protección de Dios, dice claramente, la Biblia dice claramente, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá. ¿No, hermanos? Así es que ese punto es esencial. Punto número 1. El enemigo crea trampas para que no alumbre el evangelio. Para que el evangelio no alumbre. Eso es lo que Satanás quiere. ¿Por qué? En primer lugar, ¿por qué lo pongo en primer lugar? Porque, mi hermano, si una persona muere sin Cristo, ¿qué más se puede hacer? Una persona que muere sin Cristo, ¿a dónde va? No nos gusta mucho decirlo, no nos gusta mucho aceptarlo, no nos gusta mucho, ay, no hable así, pastor, no. Por eso el diablo se inventó el catolicismo. ¿A poco no el sacerdote mete al cielo a todo mundo? Se muere el impío, el pecador, oh, Dios ya lo tiene en su santa gloria. Es una cosa, eso es una mentira del diablo. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que una persona que muere sin Cristo, que no le alumbró el evangelio, va a la condenación eterna. Por eso es nuestra encomienda, por eso Dios nos dice, brilla.
Brilla, una luz se pone arriba, no abajo, se pone arriba para que alumbre. Por eso es la encomienda de Dios, es el imperativo de Dios. Vayan, prediquen a todas las naciones, hagan los discípulos. Ese es el mandato de Cristo. Pero también la trampa de Satanás es no, que no brille. Que no brille, que no brille de ti, no alumbres. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace el enemigo? Primero, en el mundo. En el mundo. Primero él trabaja en el mundo. Su obra es de oscurecer la luz del evangelio. Ya lo leímos ahí en 2 Corintios capítulo 4, verso 3 y 4 dice, vuelvo a leer, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Sí? Si Cristo no lo alumbra en ti, mira, escúchame esto. Hay mucha gente que dice, yo estoy orando por mi familia. Yo creo que eso también es una excusa para no hablarles. La Biblia claramente dice que a Dios le plació salvar al impío por la locura de la predicación. No por la oración, sino por la predicación. Yo siempre he dicho, ora por tu familia, pero predícales el evangelio. Oración sin predicar no creo que tenga mucha eficacia, hermano. No creo que tenga mucha eficacia. Usted dirá, no, la oración mueve la mano de Dios. Mira, la oración, hermano, hará lo que Dios querrá, pero la predicación, dice la Biblia, que el Señor manda su palabra y no regresa vacía. Así es que su palabra es lo que tiene el poder para alumbrar a esas personas. El 4, en los cuales el Dios de este siglo. Fíjate cómo la Biblia lo llama a Satanás, Dios. Dios lo llama a Dios, no es el diablito, no es el chanclita, no es cualquier ser creado. Porque hay gente que exalta mucho a Satanás, pero hay otros que lo minimizan. El diablo lo tengo aquí bajo mis pies. ¿Oído esas? Machácale la cabeza al diablo. Hicieron hasta una canción, ¿verdad? Machácale la cabeza al diablo. Y hay gente que cree que el diablo está bajo sus pies. Eso son locuras, son tonterías, hermano. El enemigo, ¿cómo lo llama aquí? Dios. El rey sol es Dios. El Dios de este siglo, hermanos. El Dios de este siglo. Él es un ser creado, que de cierta manera Dios le otorgó por su voluntad mucha autoridad sobre la humanidad, sobre esta tierra. El Dios de este siglo dice, el cual cegó el entendimiento de los incrédulos. Trabaja en el entendimiento. Fíjese dónde trabaja, en el entendimiento. ¿Por qué no me entiendes? Pues porque el diablo ha torcido todos los engranes de su pobre entendimiento, hermanos. Ahí trabaja Satanás, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El mundo incrédulo, hermano, y si el mundo es incrédulo y a eso le añadimos la obra de Satanás, entonces su fórmula de condenación para los impíos es, hermano, es totalmente destructible, o para el ser humano es mortal. Entonces nosotros debemos de buscar la luz del Señor y alumbrar. Así es que usted tiene que buscar esa luz. Porque Satanás tampoco quiere que te resplandezca a ti. No solamente al impío, a ti tampoco. El enemigo no quiere que a ti te resplandezca. Luego voy a decir un poco más de esto. Pero tampoco quiere que a ti te resplandezca. Fíjese dónde ataca el enemigo. ¿Dónde? En el verso 4 dice, ¿cegó qué? ¿Qué cegó el enemigo? Fuerte, hermanos. ¿El qué? Es ahí donde el enemigo trabaja para tergiversar y no comprendas la palabra de Dios. Esa es la fórmula donde específica, donde trabaja Satanás. Segundo, no desea que el creyente crezca y entienda la palabra de Dios. El enemigo no desea que tú como cristiano crezcas y entiendas la palabra. Eclesiastés 5:1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, ¿qué es la casa de Dios? El edificio donde nos congregamos, ¿no, iglesia? Cuando fueres a la casa de Dios, dice, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios
porque no saben que hacen mal. Qué tremendo. Qué tremendo. Una cosa es verdad. No todo el que va a la iglesia va a aprender, ni a entender, ni a conocer, ni a crecer, ni a avanzar. No, no. El enemigo ha formado religiones falsas, pero también ha formado un cristianismo falso que pulula dentro del cristianismo mismo. Un cristianismo sin el deseo de entender, de aprender, de conocer, de avanzar. Entonces, cuando una persona más comprende, más entiende, más sabe, lógicamente, hermano, que hay una demanda, porque dice la Biblia que al que más se le da, más se le demanda, ¿no? Fíjate, entonces, cuando usted conoce la palabra de Dios, tiene un compromiso más real con el Señor. Pero hay mucha gente que no viene, y tantito que no viene, y tantito que, como les decía la semana pasada, hermano, Satanás va a la iglesia también, ¿no? El diablo también va a la iglesia. ¿Y qué hace el diablo? No quiere que no lo escuche. No, tú duérmete, descansa, no te preocupes, mira, piensa mañana hay trabajo, mañana, piensa cuántos dólares vas a hacer mañana, tú piensa en tu equipo, piensa ahorita en la carne asada, en las tortas que están bien muertas. Y el enemigo te roba, tergiversando tu pensamiento para que no te alumbre la luz del evangelio. Te decía la semana, han sacado la excusa de que el ser humano solamente pone atención 15 minutos, hermanos. 15 minutos, y después los otros 45 minutos básicamente apaga el entendimiento y se desconecta de donde está y anda su pensamiento por eso es que la gente no crece. Hay gente que no crece, hay gente que yo lo he mirado años y años y no crece, no hay ningún crecimiento espiritual porque no dejan que la luz del evangelio les llene su entendimiento. Adelante, pasó con Israel, pasa también con la iglesia. Pasó con Israel y también pasa con la iglesia, hermano. El enemigo también tiene una lucha en contra de la iglesia. Según en Corintios 3:14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó de la palabra embotelló. ¿Ha oído la expresión cuando en el tráfico se le llama embotellamiento? Se hace un embotellamiento, es lo que significa embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Así es que la iglesia, pero en Israel, hermano, el enemigo luchó para que Israel no comprendiera ni entendiera el mensaje de Dios. ¿Se recuerdan cuántos años anduvieron en Israel, pero en el desierto? ¿Se recuerdan cuántas veces, hermanos, Dios los reprendió? De hecho, algunos de ellos los mandó al Seol vivos, otros los dejó morir en el desierto. Dios, hermano, lidiaba con un pueblo donde Satanás también lamentablemente intervenía y hacía estragos en medio de ellos. De la misma manera, hoy en día, hermano, la iglesia sí tiene esas mismas luchas, tiene esos mismos problemas. El enemigo no quiere que la iglesia crezca en conocimiento de Dios. No quiere. Han llegado a un conformismo de solamente asistir a la iglesia cuando puedo el domingo, cuando puedo. Si no puedo, no, pues no puedo. Pero entonces el enemigo, hermano, embota ese entendimiento de la gente y no pueden comprender el mensaje de Dios, el cual los al piloto, oye, ¿cuántos años tienes de piloto? Y que el piloto le diga, no, yo nunca he volado estas cosas. ¿Cómo no? No, bueno, no has volado estos grandes, pero chiquitos. No, nunca he volado, no. ¿Se subiría usted? Imagínese, hermano, así se mira un cristiano que no sabe expresar su fe, que no sabe dar, hermano,
dar explicación, una explicación de la fe, de su fe en Cristo Jesús. La Biblia dice, hermano, que nosotros debemos estar preparados para presentar defensa, hermano, de todo aquel que nos demande una explicación de lo que creemos. Esa es la vida espiritual de cada cristiano. Así es que Dios puso su espíritu en nosotros para que podamos creer el evangelio, hermano. Porque sin el espíritu de Dios es imposible que el cristiano entienda el evangelio de Cristo. Es imposible. No es posible. Un cristiano el espíritu de Dios tiene que estar dentro de un cristiano para que el espíritu de Dios te haga entender lo que se está hablando. Y te haga entenderlo, te haga asimilarlo en una forma racional y entendible. Porque no solamente el evangelio de Dios, no solamente es espiritual. ¿Por qué cree que yo estoy en contra de esos movimientos que llegan a la iglesia? Hay iglesias donde la música, la alabanza es tan sofisticada, que invierten tanto tiempo en ella, hermano, que se olvidan de todo y están enfocados en eso. Nada de malo tiene. Yo que más quisiéramos tener todo lo mejor y tener más cosas y más ayuda en todo esto. Pero debe ser una cosa, hermano. Cuando la iglesia pierde el enfoque de la palabra de Dios, lo ha perdido todo. En realidad ha perdido su motivo de existencia. Y eso es lo que el enemigo quiere. Es lo que Satanás quiere, que la iglesia se desenfoque de la luz del evangelio que es el parque. Usted el parque se la pasó toda la semana. Esto no es una carne asada. Usted aquí no viene a ver a sus camaradas, a sus amiguitos. No. La iglesia es la columna, hermano, el soporte y la que cuida la verdad de Cristo. Así es que entienda eso. Por favor, crezcamos en eso. Es que voy a ver a mis hermanitos, a mis amiguitos. Quítese eso, esas niñerías ya. Y crezca en Cristo. ¿A qué voy a la iglesia? Es ahí donde el Señor me equipa para que yo pueda ser eficaz en el mundo. Amén, hermanos. Esa es la realidad. Pero el enemigo lo sabe. Satanás lo sabe. Y entra contigo. Vamos a la iglesia. Y se sienta ahí contigo. Si pudiéramos ver a Satanás aquí sentado, él estaría ahí con un picadiente. No le creas, no le hagas caso, no, está enojado el pastor. Está enojado, no le creas. Tú escuchas a otros predicadores allá en internet. Hay otro, estuviera Satanás ahí con la patita así cruzada, hermano, y diciéndote que no entiendas, que no comprendas. Me estoy explicando, iglesia. Porque esa es su obra. Esa es la obra de Satanás. Pero vuelvo a decir, solamente su espíritu nos hace entender eso. Punto número dos. Vuelvo a repetir, Satanás opera en corazones y mentes vacías de la palabra de Dios. Así es que Satanás siempre trabajando donde no está sembrada la palabra de Dios. ¿Sí? Es importante eso. Hace tiempo les daba un ejemplo. No aquí, bueno, aquí casi no hay eso, hermano, casi no hay eso, pero los que somos de México, Latinoamérica, se fija en las colonias, que a veces hay colonias donde hay terrenos baldíos, hermano. ¿Le ha tocado ver terrenos baldíos en las colonias allá en sus países? ¿Sí o no? Es el lugar donde todo el mundo va a tirar la basura. Aunque tú pongas un letrero, prohibido tirar basura, hasta parece que lo estás invitando. ¿Sí o no? Al tiempo, ese terreno baldío, hermano, está lleno de basura. ¿Sí o no? Es lo que pasa con la vida de los cristianos vacíos de la palabra de Dios.
Un cristiano mundano, un cristiano carnal, un cristiano terrenal, un cristiano que no piensa en Cristo, un cristiano que no piensa en el reino de Dios, un cristiano que no piensa en el avance espiritual de su vida, un cristiano que no piensa en expandir la luz del evangelio, es un terreno vacío. Y por lo tanto Satanás sabe que donde carece la palabra de Dios es un terreno libre para tirar toda clase de basura y toda clase de... Quiere decir que estamos entrando a una cultura, como bien dicen los teólogos, que piensan, no cualquier pelagato, los que piensan, dicen, estamos entrando a una cultura donde el hombre se adora y se ama cada vez más. Y es una realidad. El enfoque de la vida no eres tú, no soy yo, es Cristo. Usted dirá, pero pastor, ¿usted no lo ataca la depresión? Claro que sí. También tengo dardos de fuego que vienen a mí. ¿O usted piensa que yo soy de fierro, de palo, que no me entran ni las balas? ¿Usted piensa eso? No. También me llegan pensamientos, pero déjame decir una cosa. Encima de todo pensamiento humano está la obediencia a Cristo. Y Pablo lo dijo. La obediencia, nosotros llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Así es que estoy en contra de eso, porque hoy en día, como les he explicado varias veces, pastores psicólogos, psicología cristiana, ¿saben cómo yo veo eso? Como hechicería. Yo lo veo como una aberración, es una falta de respeto al poder de la palabra de Cristo. Y yo sé que quizás usted tendrá una postura diferente, pero esa es mi postura como pastor y maestro. Yo creo, le decía la semana pasada, cuando estamos satisfechos en Cristo, ¿qué más deseamos? Cuando usted se llena, ya comió 4 o 5 hamburguesas y un pedazo de pollo, un pedazo de carne asada y ya está. ¿Qué más desea? ¿Hay algo más que quepa dentro de usted? Nada. De la misma manera, cuando Cristo es nuestro todo, en nuestra alma y nuestros pensamientos, cuando Cristo es nuestro todo, no hay nada que busquemos. Pero Satanás sabe, especialmente en lugares donde es un mensajito de 10 minutos y donde tú es un mensaje hedonista, donde tú eres el punto del universo, tú eres el centro del universo y todo el mensaje, toda la enseñanza gira alrededor de ti, de lo que tú quieres, de lo que tú deseas. Entonces Satanás sabe que sales con hambre, espiritual. Y entonces busca la manera de cómo en ese vacío de la palabra de Dios, el enemigo busca cómo implantar sus pensamientos, sus ideas, sus conceptos. Te lo voy a mostrar. Vamos a ver 2 ejemplos rápido. David, 1. Vamos ahí adelante. David fue incitado por Satanás. Primero David fue incitado por Satanás. Primera Crónicas 1:21. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David, hermanos. Qué tremendo. ¿Cómo Satanás? ¿Qué es la palabra incitar? ¿No es el mismo texto? Ok, ahorita lo buscamos. Pero escúcheme, ¿cómo Satanás incita? Incitar es la expresión que nosotros comúnmente usamos cuando alguien te está
provocando. Cuando alguien te provoca a hacer algo. ¿Usted sabe que hay gente que nos provoca a pelear? ¿O no? Es como cuando alguien te provoca a enojarte. O alguien te provoca. Es 21:1, ¿verdad? Bueno, póngalo al revés, ¿saben? Sí, 21:1. Se lo dije al revés, ¿verdad? Lo bueno es que están despiertos, amén. Me consuela porque quiere decir que Satanás no está haciendo la obra aquí, amén. Es como cuando alguien nos incita o nos provoca a hacer algo. Es lo que Satanás hace, te provoca. Le he dicho, Satanás no puede entrar dentro de usted. Satanás no posee personas. Eso quíteselo de la mente. Satanás no posee personas. Hoy en día Satanás no posee personas. No entra dentro de un ser humano. Lo incita, lo provoca, lo empuja. Porque sabe, se recuerda, pues si usted sigue leyendo la historia, la Biblia dice que por esto David, por hacer esto, Dios lo castigó. Dios lo castigó gravemente. Porque lo provocó. ¿Sí? Porque en realidad Satanás sabía que si David hacía esto de hacer un censo al pueblo, hermano, Dios lo iba a castigar. Y así pasó, así sucedió. Satanás sabe que hay cosas que molestan a nuestro Dios. Y Satanás nos provoca a hacerlas. Pero Él no nos obliga. No malinterprete. Él no te... Ay, es que me hizo manita de puerco el diablo y por eso lo dice. No. Nada de eso. Él te dice, hazlo. No pasa nada. Te dice el diablo, todos lo hacen, nada más que tú no lo sabes. Y empiezas a voltear a ver a todos con sospecha. Te voy a decir una cosa, esa es la obra de Satanás. El hacernos pensar que no hay consecuencias. Pero he ahí, cuando en tu mente está la palabra de Dios, dices, espera, pero la Biblia dice que la paga del pecado es, entonces no lo hago. Pero si eres un cristiano que nada más te sabes Juan 3:16, no, pues ya, triste tu cadáver, dice mi hermano. Imagínate que no conoces la palabra de Dios y el enemigo te está incitando. Satanás te está provocando. Satanás está tratando de empujarte o tratando de provocarte a eso. Y tú desconoces lo que Dios manda. ¿Por qué el ser humano, por qué la humanidad es enemiga de Dios? Porque ignora los mandamientos de Dios. Porque desprecia el mandamiento de Dios. Segundo, vamos al segundo ejemplo. Ananías fue engañado para mentir, hermanos. Hechos 5:3. Y espero que no sea 3:5. No, ahora sí es 5:3. Hechos 5:3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Se recuerdan este suceso donde Satanás, donde Ananías miente? Dice la Biblia que fueron y vendieron una propiedad. Y vinieron con los apóstoles y dijeron, no la vendimos en eso, la vendimos en otro precio. Entonces Pedro, dice la Biblia, que lleno del Espíritu Santo le dijo, Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? ¿Qué significa esta palabra llenar? Llenar tu corazón. Porque la Biblia dice que somos llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué significa que Satanás llena? Bueno, vuelvo a lo mismo, son pensamientos. No es que Satanás literalmente entró al corazón de Ananías, sino que te llena de pensamientos, te llena de ideas, te llena de conceptos erróneos que van en contra a la palabra de Dios. Por eso, hermano, nosotros debemos, ¿qué dice David? Debemos de meditar en la palabra de Dios día y noche, para que ella sature nuestros pensamientos, nuestro corazón, y sepamos qué hacer cuando el enemigo venga y ataque nuestra vida con mentiras. Y Ananías, ¿qué pasó con Ananías y su esposa Safira? ¿Qué pasó con ellos? Murieron ahí frente a los apóstoles. Murieron, perdieron la vida, hasta ahí llegaron. Por haber permitido que el enemigo llenara su corazón de pensamientos erróneos. Y ahí sí, hermano, ahí sí es una batalla personal de cada quien. Porque yo ¿cómo puedo
como pastor humanamente, ¿cómo podía yo cuidar sus pensamientos? ¿Cómo pudiera yo cuidar sus ideas? ¿Cómo pudiera yo, hermano, tener un cuidado de sus pensamientos? ¿Cómo? Es algo imposible. El único que conoce todos nuestros pensamientos es Dios. Pero nosotros es ahí, vuelvo a decir que nosotros debemos de llevar todo pensamiento que no está conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, debemos de llevarlo en obediencia al Señor. Pero yo creo que usted ha mirado, hermano, que hay mucha gente que se deja al escuchar algo. Le decía, ¿verdad? Hay gente que les pregunta, ¿por qué se fue de la iglesia? Es que veo cositas. No es que ven cositas, hermanos. Escúchame, no es que ven cositas, es que escuchan cositas. Al escuchar, Satanás cambia sus pensamientos. Y lo poquito que hay ahí, ¿ha visto los sembradíos? Hay unos sembradíos bien sanos, bien grandotes. Pero hay otros, unas matitas así. Y hay cristianos que penan unas matitas así chiquititas. Y eso poquito, hermano, una mala, bien dice la Biblia, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y Satanás sabe eso. ¿Sabe? ¿Y acaso yo puedo tener cuidado de ustedes? No. Esa es una lucha personal de cada uno de ustedes. ¿Está aquí conmigo, hermano? Personal. Vuelvo a decir, todos tenemos nuestras luchas. Yo tengo luchas. También Satanás trata de poner pensamientos, igual que con todos. ¿Por qué no te deprimes cuando estoy triste, cuando me siento cansado, cuando me siento, Señor? A veces me llega la frustración y el enemigo sabe, y entonces usa sus dardos de fuego y trata de venir, pero es ahí donde uso el escudo de la fe. Dice la Biblia, con el cual podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pero el punto es que no toda la gente que va a la iglesia usa el escudo de la fe. No usan ni el casco, hermano, de salvación, no usan nada. Continúa adelante. Satanás sabe que aún somos seres caídos. Satanás sabe que somos seres caídos, hermanos. Entonces él sabe esa tendencia nuestra a pecar. Él sabe, conoce eso y lucha. Porque vuelvo a decir, nos trata de hacer ineficaces. Así es que debemos de escondernos en Cristo, en su palabra. Debemos dejarnos esconder en Cristo, en su palabra, y dejemos que su Espíritu Santo nos guíe. Eso es importante, hermano. Muy importante. Porque Satanás va a luchar por traerte pensamientos erróneos. Pensamientos que van en contra de Dios, en contra de la iglesia. Una pregunta sencilla: ¿usted considera realmente esta iglesia una buena iglesia para su vida, para su alma? Una iglesia que hermano, bueno, en lo personal trato de no andarme con cuentos, sino que vamos a la palabra de Dios. Pero hay mucha gente que no ve eso. O sea, ven cositas. Verán fantasmas. ¿Qué verán, hermano? Yo a veces quisiera ir con ellos. Pues, ¿qué miraste? Dime, ¿qué miraste? Que veo cositas. Porque es la misma excusa que todo el mundo da. Pero no, ardiendo en su alma, en su corazón, créamelo que es algo sumamente difícil que se apaguen. Porque esa persona, en vez de apagarlos en la fe del Señor y decir, no, espérate tantito, esta es mi iglesia, este es mis hermanos, es mi congregación, es mi pastor, es imperfecto, pero predica al Señor, es mi iglesia, la voy a amar y la voy a... No, en vez de hacer eso, ya llega con un espíritu de sospecha la próxima semana. Oh, sí es cierto, sí hay cositas. Son tan infantiles, son tan niños, son tan tontos como los Gálatas, absurdos.
Gente tonta, hermanos. Se envenenan ellos. Y tratan de envenenar a otros, ¿no? Porque ha visto, hermano, siempre los que se quieren, o sea, hay gente que se quiere morir, pero no se quiere morir solo, se quieren llevar a medio mundo con ellos. 3, vamos al punto número 3. Crea trampas para usar los pensamientos y sentimientos. El enemigo crea trampas para usar los pensamientos y los sentimientos. Satanás usa y manipula al humano, hermano, de esa forma. Así es que, le vuelvo a repetir, ¿pueden los demonios poseer a una persona? Eso se lo voy a hablar en otra ocasión un poco más a fondo, pero es una cosa, hermano, si Satanás sabe, el enemigo sabe que en mí hay una naturaleza caída, ¿para qué me posee si mi misma naturaleza me lleva? Decía Pablo, porque lo que no quiero hacer, hago. Y eso el enemigo lo sabe. El enemigo sabe, hermano, que yo tengo una lucha en contra de la carne. Tengo una lucha con el mundo, ¿o no? Así es que eso el enemigo lo sabe y empieza a usarlo. Empieza a tratar de que eso, hermano, empiece a controlar mi vida, mis pensamientos y mis emociones y mis sentimientos. Y entonces, lamentablemente, mucha gente que no sabe controlar ni sus pensamientos ni sus emociones, desgraciadamente, hermano, cometen toda clase de tontería. Toda clase de tontería. Les he dicho en otra ocasión, ¿por qué una persona, la mayoría de las personas que cometen? Hace poquito miraba el testimonio de un joven, como 19, 20 años, hermano, un joven en Florida, que mató a 17 personas. 14 eran alumnos y 3 eran maestros. 17, un jovencito. Y ahorita él dice, estoy arrepentido, no sé lo que hice. No es que el diablo se metió dentro de ese joven para que matara a otro, no, sino que su odio, su resentimiento, su rencor, sus frustraciones, su depresión. Todo eso, Satanás lo usó. Lo que estaba dentro de él, lo usó para hacer más daño. Porque son personas que no saben controlar, sujetar sus pensamientos y sus emociones, hermano, ante el Señor. No saben, simple y sencillamente. Así es que eso, mi amado hermano, es lo que lleva a tantas desgracias. ¿Por qué mataste a tu esposa? En un arranque de coraje. ¿Por qué le diste matarile a tu esposo? En un arranque de coraje. Y entonces, en ese descontrol suceden desgracias. ¿Me explico, hermanos? Le decía la semana pasada una persona que me dijo, pastor, hay gente que sale más enojada de la iglesia que contentos. ¿Por qué? Usted dirá, por su culpa. Déjame decir una cosa, que yo no me voy a sentir culpable de predicarles la palabra de Dios. Mucho menos pedirles perdón. Mucho menos eso. Decía mi abuelita, válgame Dios. No. Es tu problema por dejar que Satanás manipule tus emociones, tus sentimientos y tus pensamientos. Ese es muy tu problema, mi amado hermano, hermana. Es tu problema, no es mío. Mi deber es predicarte la palabra de Dios como está. Lo que dice ahí, ¿o no? Lo que dice ahí. Ese es mi único problema. De ahí en adelante que tú te enojas, que te molestas, que ves cositas, ese ya es muy tu problema, el cual la gente van a ir de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Porque eso es lo otro que yo he mirado. Cuando la persona se revela la palabra de Dios, van de mal en peor y de mal en peor cada día, hermanos. Continúa adelante. Satanás tergiversa y engaña los pensamientos. Como ya lo decía, hermano, con David, con Ananías,
El enemigo busca engañar esos pensamientos. Mateo 16. Vamos a Mateo 16, verso 21. ¿Ya lo tiene? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos lo que le era necesario ir a Jerusalén para padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pregunto, ¿esa era la prioridad de Cristo, no, hermanos? Morir y resucitar. El 22, Pedro era mayor en edad que Cristo, hermano. Cristo tendría unos 33 años, 32, 33 años. Pedro era un poco mayor, entre los 40 y 50 años era Pedro. Dice el 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo. Ahorita le explico qué significa esa palabra. Diciendo, Señor, ten compasión de ti. En otras palabras, Pedro en ese momento se sintió el consejero del consejero eterno, hermanos. Mucho atrevimiento, ¿verdad? Y dice, él empezó a recomendar, de ninguna manera esto te acontezca. El 23, pero él, o sea Jesús, volteándose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mira o los ojos en las cosas de Dios, sino ¿en quién? En las de los hombres. En ese momento Pedro estaba actuando como cualquier cristiano carnal y mundano, hermanos. Se lo voy a leer otra versión, ahí lo tiene, no sé si lo tiene, se lo dejé ahí. Otra versión. 21, dice, desde ese momento Jesús comenzó a decir a sus discípulos lo que iba a pasar. Tendré que ir a Jerusalén y los líderes del país, los sacerdotes y principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Ahí van a matarme, pero 3 días después resucitaré. El 22, entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y fíjense qué palabra usa. ¿Lo qué? Lo reprendió y lo regañó por hablar así. Le dijo, eso no puede sucederte, Señor, que Dios nunca lo permita. Jesús se volvió y le dijo, Pedro, estás hablando como ¿quién? Como Satanás. Vete. Tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Quiero que note hasta dónde llega el atrevimiento de Satanás, hermano. Hasta dónde llega. Hasta dónde es capaz el enemigo de avanzar. Por lo tanto, nosotros debemos de encomendarnos a Cristo cada día. ¿O no, hermanos? Cada día debemos de encomendarnos, Señor, si Satanás quiso estropear tus planes, ¿cuánto no luchará y buscará de estropear mi vida y mis planes para contigo? Piensa en eso, iglesia, porque el enemigo es tramposo. Continúa adelante, mas nosotros tenemos algo que el mundo no tiene. Esa es la ventaja y la gran bendición que nosotros tenemos como hijos de Dios. Usted debe de tomar esa posición o ese derecho, esa bendición de saber que usted es hijo de Dios. Pero no un hijo de Dios general como todo el mundo dice. No, todos somos hijos de Dios. Eso es mentira. Los hijos de Dios son los que han creído. ¿Quién? Dice Pablo, ¿quién le instruirá? Pedro quiso hacerlo y el Señor lo reprendió. ¿Quién? Dice Pablo, mas nosotros. ¿A quién se refiere? A la iglesia, a los hijos de Dios. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cristo ha puesto sus pensamientos en mí. Él ha puesto su palabra debe estar en mi mente, en mi corazón, para no solamente no fracasar, sino para vivir una vida en paz, una vida de bendición, una vida, hermano, alerta, una vida que pueda yo bendecir a otros con la palabra de Dios. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros,
y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Note esas palabras, note esas palabras. Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Quizás tú no serás muy inteligente para otras cosas. Quizás no serás muy inteligente para hacer un cambio. Pero si hay algo en lo cual no podemos escapar ninguno de los hijos de Dios, que seamos inteligentes en la palabra de Dios, en la Escritura. Porque para luchar en contra de las estrategias de Satanás, se tiene que usar inteligencia, ¿o no, hermanos? Y el Señor nos ofrece esa inteligencia. El 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Crezcan en el conocimiento de Dios. Hoy en día tenemos muy buenas escrituras, muy buenas Biblias de estudio, tenemos muy buenos maestros, tenemos muy buena enseñanza, excelente. Hay otra que sí da vergüenza de enseñanzas, hay maestros que dan vergüenza, que dan pena, que su Dios es el Dios de este mundo, pero hermano, su espíritu también nos lleva a la verdad y debemos de aprender a vivir en lo que Dios dice en su palabra y no por emociones, no por sentimientos. Cuarto, el enemigo crea trampas para que crean señales y prodigios mentirosos. Satanás también hace milagros, ¿sabía usted eso, hermanos? De hecho, esta mañana hablaba en la clase de la escuela dominical, hablábamos acerca de los milagros, algunos milagros que hizo Cristo. Continúa adelante. Quien no recibe la verdad de Dios, recibe el engaño de Satanás, hermanos. Quien no recibe la verdad de Dios, recibe el engaño de Satanás. Les he explicado, en esto no hay medias tintas, Aquí no hay puntos neutrales, no hay puntos medios. Es totalmente la verdad o totalmente la mentira. No hay un punto medio. No, yo creo, yo estoy en medio. Tal cosa no existe. Quien no está entregado a la verdad de Dios, hermano, desgraciadamente está entregado a la mentira de Satanás. Y se lo voy a comprobar aquí mismo en 2 de Tesalonicenses 2:9. Habla el Señor, habla la palabra acerca del anticristo que se manifestará. Pero fíjense lo que dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, está hablando del anticristo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Que hoy en día también hay muchos prodigios mentirosos, señales mentirosas, y dice el 10, y con todo engaño de iniquidad, ¿para quiénes? Hermanos, ¿para quiénes? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En otras palabras, si tú no recibes el amor a la verdad de Dios, lo único que puedes recibir, hermano, es un espíritu de engaño para que creas la mentira. Así es que nosotros debemos estar alertas siempre, porque el enemigo va a querer que no me resplandezca la verdad, hermanos. Satanás va a luchar para sacarme, para hacerme a un lado de donde se me está enseñando la verdad. Jesús dijo: conocerá la verdad, y la verdad ¿qué? Las mentiras no te van a hacer libres. Las mentiras no te van a traer felicidad ni bendición, ni te van a hacer un mejor cristiano. Créemelo, te van a empeorar tu vida, van a hacer pedazos tu vida. El engaño, el mensaje que solamente está centrado en ti, un mensaje hedonista, solamente centrado en ti. Como les decía la semana pasada, 5 pasos para ser feliz, 10 pasos para ser bendecido, 20 pasos para arrancar las bendiciones de Dios, 15 pasos para que tu matrimonio sea impecable, 10 pasos para que seas un cristiano de otro nivel. Toda esa clase de mensajes solamente llevan a una tergiversación de la verdad de Cristo, hermanos. Les he explicado, Jesús cuando empezó a predicar, cuando predicó, las primeras palabras que salieron de Cristo y de Juan el Bautista,
Las primeras palabras que salieron de Cristo y de Juan el Bautista cuando comenzaron a predicar era: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Pues ¿que no venía el Mesías a bendecirnos? ¿Que no venía el Mesías a prosperarnos? ¿Que no venía Cristo a arreglar mis problemas? Fíjate qué tremendo, ¿verdad? Me voy a hacer cristiano a ver si Cristo me arregla mis problemas. Voy a ir a la iglesia a ver si Cristo me arregla mis problemas. Voy a ir a la iglesia a ver si Cristo arregla mis hijos, mi matrimonio, mis finanzas, mi salud. Voy a ir a Cristo a ver si me arregla. Voy a decir una cosa, ese no es el plan de Cristo. Ese no es el motivo de Cristo. El motivo de Cristo es que te resplandezca la luz del evangelio para que seas salvo, para que llegues a la vida eterna. Porque a los que demandan señales, digo Señor Jesús claramente, los incrédulos demandan señales. Los griegos demandan señales. Se refiere a los que estaban sin Dios. Ellos son los que demandan señales. Pero no les será dada señal, sino lo que les fue dada. Así como Jonás, es la única señal que van a recibir. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días en la tierra y resucitará. Esa es la señal que debemos de buscar nosotros en el Señor. Continúa adelante. Los falsos maestros también hacen milagros. Mateo 7:22. Termino. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjense cómo comienza el verso 22. Fíjense cómo comienza. ¿Lo lee? El verso 22. Muchos. Yo siempre cuando veo esta expresión, créamelo, que es de temor. Porque yo quisiera que dijera poquitos, ¿no, hermanos? ¿Cuántos están aquí? Yo quisiera que dijera poquitos, algunos cuantos me dirán en aquel día, poquitos, algunos cuantos. Pero fíjate la expresión que usa el Señor. ¿Cuántos saben aquí que Cristo, cuando estaba hablando esas palabras, Él ya estaba en su omnisciencia, Él ya estaba en el juicio juzgando a todos esos impíos, hermanos? Y Jesús estaba mirando que eran muchos los que en su nombre echaban fuera demonios, profetizaban y hacían milagros. En su nombre, según ellos. Y el 23, entonces les declararé: nunca los conocí. Qué tremendo. Qué tremendo. Pero Señor, yo no faltaba a la iglesia ni un domingo. ¿Tú te imaginas que el Señor voltea? ¿Lo conoces? No, no lo conozco. No sé quién sea. ¿Tú te imaginas? ¿Te imaginas llegar a un lugar y está alguien en la puerta? Vengo. ¿Quién eres? Fulano de tal, déjame ir a preguntar. Y que saben, ¿sabes qué? Dicen que no te conocen. ¿Tú te imaginas? No solamente la vergüenza, sino el terror. El terror que te diga el Señor: no te conocí. No te conocí, no en el sentido de que no sabe quién seas. Sabe quién eres. El Señor sabe quién eres. No está poniendo en duda su omnisciencia. Lo que nos está diciendo es que nunca tuve una relación personal con esa persona. Es como una persona que usted, ¿verdad? Cuando te preguntan: ¿conoces a fulano? Oh, sí, lo conozco. ¿Es tu amigo? No, nada más lo conozco. Sabes quién es, pero no tienes esa relación personal con esa persona. Es lo que está diciendo aquí el Señor. Nunca tuve una relación personal con esas personas. Nunca. Y fíjate, ¿de quién está hablando? No está hablando de Hitler, no está hablando de Buda, ni de Mahoma, no está hablando de Saddam Hussein, no está hablando ni de Biden. Ay, sí. Ni de Fidel Castro, ¿verdad? Ni de Hugo Chávez. No está hablando de ellos. Está hablando de los que supuestamente representan a Dios en la tierra. Escuchen, a los que representan a Dios, a Cristo en la tierra. Nunca los conocí. Así es que los falsos maestros también hacen y pretenden hacer milagros, hermano. Por último, lo que Satanás hace, lo hace a través de humanos.
Lo que el enemigo hace, lo hace a través de humanos. 2 Corintios 11:13 dice: porque estos falsos apóstoles, como dicen por ahí, Pablo tampoco tenía pelos en la lengua, hermanos. Estos hombres no conocían el amor de Dios. No conocían la misericordia de Dios. Al contrario, eran hombres sumamente misericordiosos. Y dice: estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. El 14 dice: no es maravilla. O sea, ¿qué nos sorprende? Dice Pablo: Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño así, si no, déjate de cuentos. Satanás lo hace a través de humanos, a través de personas, a través de otros seres. Ya lo miramos el jueves pasado. Les decía: aquellos que causan división en la doctrina, aléjate de ellos. Aquellos que se oponen a la enseñanza de Cristo, aléjate de ellos. La Biblia claramente dice: aléjate de ellos, déjalos solos. Déjalos, abandónalos. Tú sigue a Cristo. Porque Satanás va a usar humanos, va a usar personas, seres humanos va a usar. Y debes tú de saber cuando, así como Cristo, se recuerda que Cristo, ¿qué le dijo a Pedro? Quítate delante de mí, Satanás. Así como Cristo sabía quién estaba detrás de esa persona de Pedro, así mismamente, así igualmente, usted debe saber quién está hablando detrás de esa persona. ¿Estamos? Usted debe de saberlo, quién está detrás de esa persona. ¿Qué está hablando? ¿Qué está diciendo? ¿Qué le está tratando de inculcar en su mente, sus pensamientos? Cuidado, tenga cuidado. Los cristianos verdaderos, hermanos, no necesitamos señales, porque la única señal se nos ha dada, y es la señal de la cruz, la señal de Cristo crucificado. El enemigo luchará siempre para que el humano no tenga acceso a la luz de la palabra de Dios. Siempre manipulará las emociones para que no se acerquen al evangelio. Y por último, las obras milagrosas, debemos de siempre discernirlas a la luz de la palabra de Dios, hermano. El enemigo no descansa en hacer lucha y poner trampas, incluso contra nosotros los creyentes. Vamos a orar. Lo invito a que se ponga de pie conmigo. Vamos a orar y hablar con nuestro Dios. Porque usted no está desprotegido ni está abandonado. Aunque hablamos de un magnífico enemigo, aunque hablamos de un ser aterrador, maligno, malvado, pero aún así Cristo está con nosotros. Y por eso Él nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que terminando el día malo puedan estar firmes. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te damos por tu infinito amor y bondad, Señor. Por esa misericordia que tú has tenido con nosotros, al llamarnos de esa oscuridad y de ese control que el enemigo tenía sobre nosotros. Señor, ha resplandecido la luz de tu evangelio en nuestros corazones y te agradecemos. Te damos gracias, Señor. Tu palabra, Señor, nos ha dado libertad. Tu gracia, tu amor y tu poder, Señor, nos ha libertado. Y ahora en ti, dice Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, por lo cual sabemos que ni la vida ni la muerte,
Ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada en los cielos, en la tierra, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y tu pueblo descansa en eso. Levante su corazón al Señor y dígale: gracias porque yo puedo descansar en tu bondad y misericordia. Y aunque el enemigo, como un león rugiente buscando a quien devorar, Señor, yo he escapado de ser presa del enemigo para ahora venir a ser un siervo tuyo, una sierva tuya. Señor, dame entendimiento. Dame entendimiento, Señor. Dame entendimiento para no ser necio, para no ser un necio, Señor. Para no ser un necio, para no dejar, Señor, que el enemigo me hechice con engaños y mentiras, Señor. Dame tu palabra cada día, Señor, para que pueda yo conocerte más, crecer más. Díselo al Señor, amado hermano. Levanta tu corazón al Señor y dile: Señor, estoy aquí, aquí estoy. No quiero perder mi tiempo ni mi vida en cosas efímeras, en cosas pasajeras. Quiero enfocarme, Señor, en crecer más en ti.